Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV a través de la red, como todos los domingos, este encuentro de 9:30 a 10 de la mañana para compartir muchísima información. Y si habrá para compartir, ustedes recordarán el programa del pasado domingo que fue hecho en el Hotel Argentino de Piriápolis, donde comenzamos a hacer un esbozo, ¿no? Porque queda mucho para hablar sobre lo que fue el Congreso, esos 2 días intensos, donde se debatió, donde, bueno, distintas comisiones estuvieron manejando una cantidad de temas previo a regionales que se han hecho en todo el país. Y siempre quedan cosas para hablar sin duda, pero fue la verdad una experiencia muy enriquecedora para todos, que vamos a seguir sin duda redondeando en la jornada de hoy. Además con la palabra a mitad del programa del ministro Ernesto Murro, que en su momento, bueno, habló de aquello de que no nos van a decir lo que van a hacer. Eso que fue muy sentido y fue muy comentado, bueno, lo van a tener ustedes acá en el transcurso de ONASPU TV. Pero el placer de estar compartiendo el domingo y recibir, como siempre, a Daniel Baldassari, secretario general. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, bien acá, comenzando esta jornada. Un poco más extendido, el domingo, ¿no? Más extendido, pero sabiendo que el Congreso, que fue un Congreso muy importante, que le dio herramientas a ONASPU para encarar esta nueva etapa, o mejor dicho, este post-Congreso. Si bien estamos en octubre, ya entrando en noviembre, todavía queda mucho por hacer y hay que, digamos, impulsar el trabajo ya con lo que fue la declaración final del Congreso, que es un mandato que la dirección de ONASPU tiene que ir trabajando. Ayer mismo, esta semana mismo, estuvimos en la Junta Departamental de Canelones, donde allí en una muy buena reunión con los ediles, con mucha preocupación, donde estuvimos planteando todo lo que tiene que ver con los problemas de la vivienda, de los terrenos, de los complejos habitacionales del BPS, en fin, toda la problemática de la seguridad social. Allí ya también estábamos hablando de que nosotros nos proponemos convocar junto a las demás organizaciones sociales a un gran diálogo nacional por el tema de la reforma de la seguridad social, que como toda reforma, si no es una buena reforma, si no es cuyo resultado se oriente a dar respuesta positiva a los problemas que hoy tiene la seguridad social, bueno, puede no ser bueno esa situación. Por lo tanto, es ponerse en la ofensiva, en el planteamiento, para que cada candidato en la campaña electoral esté hablando sobre estos temas y cuál es la orientación que tienen, y al mismo tiempo si están de acuerdo o no en convocar a esta gran, en el caso de ganar, en el caso de perder también, porque en realidad convocamos, nosotros pensamos que tienen que participar todos los partidos políticos, la Organización Internacional del Trabajo, la Universidad de la República, todos los actores, digamos, que tienen que ver con el mundo del trabajo, los trabajadores, los empresarios, etcétera, que por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo es que ir creando estas condiciones para que el año que viene, en la campaña electoral, allí todos los políticos que van a estar presentándole a los votantes cuál es su programa, se pronuncien sobre un tema vital como el tema de la seguridad social. ¿Es la primera vez que van a la Junta o ya hubo antecedentes de ayer? No, en esta etapa por lo menos es la primera vez. Importante, ¿no? Muy importante. Es una junta de uno de los departamentos más importantes del país. El segundo. Ahí está toda la Ruta 5, donde hay importantes ciudades como es La Paz, La Piedra, Progreso, ¿no? Después está el Santoral, después está toda la Costa de Oro, que son muchas ciudades, algunas muy importantes, que tiene que ver con decenas y decenas y decenas de miles de personas y de jubilados y pensionistas, con todo lo que ello supone
en el plano de atender las necesidades, de ir planificando y ordenando la prestación de ciertas soluciones a los problemas de la ciudadanía en general, de los habitantes de esa zona en general y en particular de los adultos mayores, que como todos sabemos tienen necesidades a veces que no son iguales a los demás y que por lo tanto es necesario seguir trabajando para tener la solución a la vivienda, para tener la solución a la atención a la salud, a la política de cuidados, a todo aquello que hace al adulto mayor, todo lo que tiene que ver con los impuestos municipales, con todo aquello que tiene que ver con la construcción de infraestructura que permita al adulto mayor enfrentar esta etapa de la vida, y más aquellos que están solos y solas, de una manera organizada y dando satisfacción y las formas y los contenidos y los recursos para llevar una vida digna. Daniel, ¿cómo se baraja, cómo se arma este menú ahora, con todo el ingrediente que ha tenido el Congreso? ¿Cómo se sigue para adelante? La gente se pregunta, bueno, ¿y a quién más? ¿Cómo se para la UNASPO ante tanta propuesta llevada a cabo por cada asociación? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, UNASPO se siente con el deber, por su historia, por su trayectoria, por lo que hemos hecho hasta el presente, de seguir bregando por las reivindicaciones para hoy de los jubilados y los pensionistas, pero también por un sistema de seguridad social que sea inclusivo, un sistema de seguridad social que incluya a todas las etapas que integra la población, es decir, a todos los periodos etarios de la población, o sea, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, es decir, cómo hacemos del conjunto de la sociedad en el programa. Y UNASPO se siente como parte de esa realidad, por lo tanto, invitando y incorporando por esa vía a las organizaciones sociales clásicas de nuestro país, como es el movimiento sindical organizado en el PCNT, naturalmente y en primer lugar, a la FUBA, a la Federación Uruguaya Cooperativa de Vivienda, con las cuales hemos librado tantas batallas juntos por intereses comunes, a la Federación de Estudiantes, a la FEU, digamos, esa federación histórica que tanto ha aportado al país, a la propia universidad, digamos, que aporta en el plano social, pero también desde el aula, desde el plano científico, desde la formación de los recursos humanos que permitan, digamos, enfrentar de manera positiva lo que es esta etapa, de donde las nuevas tecnologías son las que definen tantas cosas, como es desde cómo hoy en día efectuamos tareas muy sencillas, como es pagar una cuenta, una factura, hasta las grandes cosas que tienen que ver con la solución a los problemas de la salud y a una vida más digna y a digamos, calidad de vida mejor, para lo cual utilizamos lo que son los recursos de la ciencia, de las técnicas y del pensamiento avanzado, que naturalmente quien lo tiene que producir, proporcionar todos estos recursos es la Universidad de la República, para la cual el país tiene una autonomía desde el año 58 en el país, y juega un gran papel a nivel nacional de cómo se va descentralizando y va llevando la formación de esos recursos que son las personas dotadas de conocimientos y de sistemas y de cualidades que le permite abordar la complejidad de las cuestiones más profundas y más amplias del conocimiento. Bueno, todo eso, digamos, lo tiene que asegurar por ley la Universidad de la República, pero además es bueno decir que a lo largo de la historia ha demostrado tener una actitud frente a la población a la cual tiene que servir, frente a la sociedad de la cual forma parte, digna en el sentido de la defensa irrestricta de la democracia y de las instituciones democráticas,
en fin, de todo aquello que a los uruguayos no es tan caro y que cada vez que ha sido necesario defenderlas hemos asumido ese compromiso y lo hemos llevado adelante. Daniel, ¿cómo se interpreta, cómo se toma el hecho de que, una vez más, los otros directores del banco y la representación de empresarios en el banco, en el directorio, haya estado presente en el Congreso? ¿Eso suma? ¿Es importante? Es muy importante porque es el compromiso de todas las partes de seguir trabajando por una sociedad y por un sistema a resolver los problemas, yo diría, adecuado a la época que vivimos, es decir, vivimos con tantos conocimientos, con tantas nuevas cosas, pero que a veces la parte humana, la parte del relacionamiento de la democracia, de la defensa de la democracia, de los derechos del conjunto de la población, yo creo que es una buena señal. Y es bueno, ya que tú dices eso, recordar que el Uruguay tiene muchas acciones de estas que son muy importantes a lo largo de su historia. Una de ellas fue, que ahora se cumplen justamente 35 años, fue aquella convocatoria al Río de la Libertad, sí, claro, en el año 83 bajo la dictadura, donde ahí no faltó nadie. Estaban todos los que se sienten demócratas y los que practican una democracia. Por lo tanto, en aquel noviembre, en aquellas circunstancias, ¿no?, que estábamos hablando, digamos, de aquella época, ante la adversidad y ante las dificultades, digamos, por los valores fundamentales de la República, de los uruguayos, la sociedad, encontraron la forma de expresarse sin que nadie deje de ser lo que sea. Además, y esto de los directores, de los patronales, de las empresas, de los trabajadores, en el Congreso de los jubilados y pensionistas, del ministro de Trabajo y Seguridad Social, de autoridades diversas, rodeados de la solidaridad a través de mensajes, etcétera, que recibió el Congreso, es un hecho muy auspicioso, muy importante y que debe ser el camino en el cual tenemos que seguir apostando y trabajando para que el tema de la seguridad social y todos los grandes temas que tendrá el país que enfrentar en las proximidades, en los tiempos muy próximos, nos encuentre a todos parados de esa manera. O sea, en determinadas cosas los uruguayos estamos todos juntos. Además, no se la esperó a la representante de los empresarios con una piedra en cada mano. No. Hubo madurez, hubo, la verdad, un nivel de maduración muy importante, porque era muy fácil ahí. Estaba en un lugar donde la mayoría no es jubilados y bueno, ahí se podía haber reivindicado. Sin embargo, hasta el propio ministro, ¿no?, con mucha altura, sin dejar pasar los reclamos, se hizo todo con un nivel muy impresionante, adecuado además, bueno, y que no nos llama la atención, ¿no? La UNASPU siempre lo ha hecho así, ¿no?, desde sus salidas a la calle, no quemar gomas, no cobrar al grito. El respeto. Sino el respeto. A UNASPU lo caracteriza el de tener firmeza en los planteamientos, de defender la causa de los jubilados y los pensionistas, de los adultos mayores, pero también hacerse cargo del conjunto de los problemas de la sociedad. O sea, no es indiferente nada de lo humano. O sea, todo lo que tiene que ver con la sociedad, nos sentimos que nos afecta, nos aflige, nos preocupa. Expresamos nuestra palabra en favor y en defensa siempre de los más débiles, que son los que necesitan leyes, constitución, y los que necesitan el amparo de la fuerza que tiene la ley para los uruguayos y la constitución. Por lo tanto, para nosotros eso es, digamos, parte de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestra conciencia, es parte de una forma de vivir, y eso los jubilados y los pensionistas lo defendemos siempre, pero que eso no impide que seamos respetuosos. O sea, que nos respetemos entre nosotros, pero que también respetemos a aquellos que piensan distinto a nosotros. Que nos respetemos entre nosotros cuando a veces discutimos
como ustedes mismos asistieron, sobre temas, pero que tiene que haber siempre un respeto hacia el otro y de manera respetuosa debatir y considerar los temas que a veces hay coincidencia, a veces no hay coincidencia, y hay que laudar, como laudó el Congreso, todos los temas con la mano levantada, o mejor dicho, con el voto levantado, que es representativo de un montón de asociaciones que estuvieron ahí presentes. Ahora, ese levantamiento de votos, Daniel, es importante para una directiva de UNASPU que se haya, prácticamente, yo por lo que he escuchado, fueron todos casi unánimes las votaciones en las comisiones, ¿no? Eso es un papel importante, es un papel que habla de negociación, que habla de inclusión y que habla de que se sigue un camino, en definitiva, no hay otra. Sí. Yo creo que el Congreso marcó un camino sobre el cual tenemos que seguir, tomó decisiones, laudó todos los temas que se plantearon, porque se plantearon temas de los más amplios, de los más importantes, como pueden ser desde el punto de vista programático, lo que tiene que ver con la seguridad social, o con la vivienda, o con los temas de la salud, de los cuidados, del aguinaldo, de la prima por edad, en fin, todos los temas se discutieron profundamente, de la jubilación mínima, ¿no? De la necesidad de superar todos esos problemas, pero se debatió todos esos temas en amplitud, y desde eso hasta pequeñas cosas que se pueden considerar pequeñas cosas, pero que hacen al conjunto de la organización. Y todos los temas se laudaron de manera democrática, una vez hecha la discusión, votando por parte de los delegados, y votando según lo que cada uno consideraba que era lo correcto y lo que tenía que ser. La dirección de UNASPU, sin lugar a dudas, ha recibido un gran espaldarazo de las asociaciones, respaldando, digamos, todos los temas que en algún momento pueden haber estado en discusión, pero que ahora laudó el soberano. Y el soberano dijo cómo tienen que ser las cosas, y por lo tanto a eso nos atendremos como siempre, ¿no? Daniel, ¿fue tu congreso número? Y bueno, yo estuve en muchos congresos, pero ya en este cargo que tengo ahora, que lo tomé en el año 2015, después hubo congreso en el 2016, 2017 y ahora en el 2018. Siempre como secretario general. Anteriormente estuve participando como delegado. ¿Notás que este fue el congreso? Este fue un congreso que, si bien no había elección de dirigentes, no había elección de dirección, de responsabilidades, era un congreso que discutía por una cuestión fundamental cómo nos comportamos frente a los desafíos que tenemos hoy planteados. Y ese fue un congreso, por lo tanto, programático, que laudó un montón de cuestiones instrumentales y otras que son propiamente de programa y de plataforma reivindicativa. Y nos dio una orientación de cómo conducir, que es la orientación de la unidad, la orientación del actuar juntos, la orientación de buscar aliados, de apoyarnos en aquellos sectores que son tradicionalmente muy cercanos a nosotros, como son los trabajadores, los estudiantes universitarios, como son los cooperativistas de vivienda, en fin, y otros sectores con los cuales marchar juntos, trabajar juntos, examinar eso y hacer un aporte a este gran debate sobre la seguridad social que se viene, un aporte a partir de haber fijado una orientación sobre la cual ahora hay que trabajar, preparar y seguir adelante. Daniel, la pausa, pero una pausa muy especial, porque vamos a escuchar al ministro de Trabajo en algo que fue dentro del discurso que muchos orejearon y nos dejó pensando a todos, ¿no? Cuando él dijo, nos van a hacer cosas, o nos van a pasar cosas por las cuales no nos van a consultar, o van a pasar cosas que no nos van a consultar, no nos van a decir qué van a hacer. Creo que eso fue algo removedor y de pensar, ¿no? Vamos a escucharlo y a la vuelta te pido la reflexión. Sí, yo creo que este es un tema importante en este país, o sea, creo que nosotros que somos firmes partidarios del diálogo, de la negociación, de conversar con toda la gente,
con los jubilados, con los empresarios, con los trabajadores en todo el país. Bueno, esa es la forma de construir el Uruguay junto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los medios de comunicación. Y bueno, pero yo creo que estamos en tiempos donde en el mundo y en América Latina, bueno, muchas veces nos encontramos con cambios profundos que afectan los derechos laborales y sociales de la gente. Y bueno, y esos cambios se hacen y generalmente no los dicen antes. Y bueno, yo creo que ese es un peligro que también puede suceder en Uruguay, que nos empiecen a cambiar todo lo que hemos avanzado en jubilaciones, en pensiones, en salud para los jubilados, en las operaciones de ojos, que tanto nos cuestionaron cuando las iniciamos, en lo que significa los avances que hay que seguir mejorando y profundizando en el sistema de cuidados. Bueno, todo eso, valorar lo que hemos hecho para corregir los errores y seguir mejorando. Seguimos compartiendo ONASPU TV a través de la red, luego de haber escuchado al ministro Murro hablando de esto, ¿no? No nos van a consultar lo que van a hacer. Tiene una interpretación por lo alto, ¿no? Es decir, pasa por aquello de que cuidar lo que siempre vos decís, Daniel, cuidar lo que se obtuvo hasta ahora celosamente, abrir los ojos ante propuestas, va por ahí, ¿no? Va por ahí, nos está convocando a estar alertas. ¿Por qué está alerta? Porque no es una cuestión paranoica de la persecución, ¿no? Esto tiene que ver con una realidad en el cual parte de los problemas que hoy sufren muchos países y sectores también del nuestro lo quieren resolver por la vía fácil. La vía fácil es sacar derechos a los que son más débiles. Y los más débiles, desde el punto de vista económico y sus consecuencias en el plano social, etc., son aquellos que viven de un ingreso fijo, o sea que no tienen defensa. Por ejemplo, lo que le pasa a los argentinos en estos momentos, en el cual tienen ingreso fijo, pero tienen un costo de la vida que producto de las medidas económicas que se vienen adoptando, producto de insistir dogmáticamente en solamente ir al salvataje del Fondo Monetario Internacional, sabiendo que la receta en lo que tiene que ver con la sociedad es durísima y el precio que se paga por adoptar esos modelos recae sobre los más humildes, sobre los más desprotegidos, sobre los que viven al borde siempre del precipicio, que cualquier movimiento los hace pagar un alto precio, en lo que tiene que ver con sus condiciones de vida, con sus condiciones de trabajo, con todo lo que hace a una vida de persona, de humanidad digna. Y eso es un gran problema en el cual el ministro alertaba al Congreso diciendo hay que defender con uñas y dientes lo logrado hasta ahora para consolidar, lo que siempre decimos, consolidar lo obtenido, porque nada está logrado una vez y para siempre, sino que hay que continuar creando condiciones para que no haya un retorno a tiempos superados, para consolidar eso y para formar la base que nos permita seguir avanzando en la resolución de los problemas. Y en eso ONASPU tiene una historia en el sentido de defender esos derechos y de conquistar derechos. Y ha conquistado muchos derechos. Y tiene muchos derechos, por suerte, conquistados para el adulto mayor, lo cual no es menos cierto también de que necesitamos seguir ese proceso de menos a más, de construir soluciones para satisfacer las necesidades básicas fundamentales para una vida digna, un derecho humano fundamental como es la seguridad social inclusiva, que llegue a todos y en particular a los que son más débiles. Sí. Y por eso es que este llamamiento que se nos hacía no debe ser un llamamiento para recogernos sobre nosotros mismos, sino un llamamiento para
profundizar el estudio de esta situación, para profundizar en el conocimiento de los fenómenos que afectan en estos momentos a esos países que se encuentran en dificultades, en seguir haciendo una priorización de aquellas cuestiones que son fundamentales y que sin ello no habrá ninguna solución democrática, libertaria, que tenga que ver con los intereses más profundos de las personas, de las sociedades, y que por lo tanto ir creando ese clima en la cual vamos aportando salidas, dando soluciones, mostrando caminos y sin aceptar de que acá hay ganadores y perdedores, sino que acá hay que aceptar que tiene que haber soluciones para todos los problemas. Daniel, hace una semana Brasil eligió presidente, Jair Bolsonaro. Polémico por la previa, por sus anuncios y la incertidumbre de qué va a pasar. Ya su ministro de Economía, Pablo Guedes, ha hablado de que el Mercosur poco y nada les interesa a ellos. Y la pregunta es, bueno, no hay vacuna para un Bolsonaro. La clase política uruguaya está muy madura, por suerte, pero qué cuidado hay que tener, Daniel, ¿no? Con que esos personajes lleguen, se instalen, o el contagio, ¿no? Y que después termine a veces la gente castigando un voto a un gobierno, termine en un tema complejo. No se sabe lo que puede pasar, pero bueno, ojalá que por el bien de los brasileños, porque además hay mucha gente, siempre lo decimos, Daniel, cuántos nietos hay viviendo en Brasil, cuántos hijos de abuelos, de jubilados que están viviendo en Brasil, que están padeciendo todo esto, ¿no? ¿Qué podrá pasar? Yo creo que la primera constatación que hay que hacer es que nosotros los uruguayos tenemos una conciencia política, histórica, cultural, profundamente democrática, por la cual se ha peleado siempre, que es el respeto a la decisión de otros pueblos. Si los pueblos, en definitiva, que hay alguien que ha dicho que también los pueblos se equivocan, pero los pueblos son los que definen su propio camino. Y por lo tanto, yo creo que más allá de la opinión que uno lógicamente tiene, y más allá de que hay cosas que las que se han dicho en el país norteño, en esta campaña electoral, no nos gustan porque van contra lo que es la democracia, el respeto de los derechos, particularmente de los más débiles y los desiguales, ¿no? Y por lo tanto, no voy a decir que no miramos sin aprehensión estos problemas. No obstante ello, yo creo que hay que reflexionar pensando en que hoy el mundo no es tan fácil llevar adelante ciertas políticas. A veces acceden al poder gobernantes de países muy importantes, de un enorme peso en la vida internacional, y después se encuentran con que hay una realidad también que lo que hace es mover las cosas en un sentido o en otro, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico, de cómo se van colocando los jugadores en la cancha mundial. Y a nosotros nos parece que nosotros tenemos que trabajar reafirmando lo que son nuestra experiencia, que es la experiencia de la libertad, de la democracia, del respeto, de la participación, ¿no? La de tratar de entender también los procesos que viven otros países, porque nosotros somos un país pequeño, que tenemos una historia muy particular en América Latina. El proceso político histórico en nuestro país es distinto a lo de otros países, y que por lo tanto, así como pedimos que nos respeten a nosotros, a nuestro propio proceso, tenemos que ser muy respetuosos, más allá que tengamos opinión y que podamos opinar. Yo no digo callarse la boca y no decir las cosas que hay que hacer, pero yo creo que hay etapas y etapas. Ahora ese es un hecho,
consumada, que existe, es real, y que por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es que lo que se haya avanzado, por ejemplo, en la integración regional, que es tan importante, no solamente para el Mercosur, es para los pueblos. ¿Cómo puede ser que en muchos lugares, cuando hay dificultades y hay problemas con la migración, lo primero que se piensa es en poner trabas al ingreso de personas de los países de América Latina? Digo, nos parece que es un camino que no conduce a nada, más que a malas cosas, porque la historia lo dice así, y porque si nosotros miramos lo que ocurre en Europa también, ahí vemos un espejo sobre el cual es el camino que nosotros no tenemos que recorrer. Nosotros tenemos que ser fraternales, respetuosos, sin renunciar a plantear nuestras opiniones, mirando la realidad con los ojos bien abiertos, sabiendo que tenemos estos vecinos que son poderosos, que el Uruguay depende mucho a través del comercio, de la relación, de países, etcétera, pero sabiendo que eso no es fatal y que no es así de que viene un gobernante y ya da vuelta a todo y todas las cosas obedecen a eso. Y seguramente obedecen a problemas que tiene el desarrollo de cada una de las sociedades con sus características y con sus historias, porque no tenemos que medir con nuestro medidor las realidades de otros, solamente con nuestro medidor, porque cada país tiene su historia y esa historia muchas veces, aunque somos todos latinoamericanos, aunque todos jugamos al fútbol, aunque todos tenemos producciones similares, etcétera, etcétera, sin embargo las historias son muy distintas. Entonces, construir en esa diversidad caminos comunes no es fácil y nosotros tenemos que seguir trabajando en esa dirección y creando las condiciones para que se puedan superar estas situaciones saliendo hacia adelante, sin que ello signifique un retroceso para los objetivos que los pueblos, las sociedades latinoamericanas tenemos, y en particular en lo que tiene que ver con la colaboración en los distintos planos de los países que no podemos, tenemos que tratar de evitar de retroceder a situaciones anteriores. Daniel, nos seguimos el domingo que viene, un gusto. Lo mismo digo. Señores, el próximo domingo a las 9:30 nos encontramos para compartir más ONASPU TV a través de la red. Que pasen muy bien, nos escuchamos y nos vemos en 7 días.